producción de orina, que es lo mismo. ¿Ya? Uro de orina, uropoiesis. Producción de orina. Los riñones. Hay una segunda función que igual es relevante y tiene que ver con el control de la presión sanguínea, porque los riñones ayudan a mantener el equilibrio hidrosalino, ¿ya? Ayudan a retener el agua, evitan que uno pierda mucha agua, ayudan a expulsar los electrolitos cuando son electrolitos que están en alta concentración o a recapturar los electrolitos, depende. Entonces participan también en el equilibrio hidrosalino. Equilibrio hidrosalino. Por lo tanto, mantienen la presión osmótica constante dentro del torrente sanguíneo, dentro del ambiente celular, intracelular. ¿Ah? Ayudan a mantener la presión osmótica, pi. Así se abrevia, presión osmótica. ¿Ya? Participan en la osmoregulación. Osmoregulación. Eso respecto de las funciones de los riñones. Mantener el equilibrio hidrosalino, controlan la presión arterial, ayudan a mantener la presión osmótica constante, etc. Pero lo más importante de todo es la uropoiesis. ¿La formación de qué cosa? Orina. La unidad estructural de los riñones, unidad estructural o funcional también, se conoce como nefrón o nefrona. ¿Ya? Es una estructura microscópica. Un riñón tiene millones de nefronas. Se ven solo por microscopía electrónica. ¿Ya? Las nefronas. El nefrón tiene un aspecto muy interesante porque tiene una cápsula de Bowman, ciertos túbulos contorneados, asa de Henle, de nuevo túbulos contorneados, y termina formando unos túbulos muy largos que transportan la orina hacia la pelvis. Entonces, no sé si lo han visto, para ustedes es familiar esa estructura, ¿no? El nefrón, ¿no lo han estudiado todavía? Entonces, esa es la estructura, por lo tanto aquí estamos hablando de microestructura. Esto es a escala de micra, solo se estudia en microscopía. ¿Ya? Un riñón tiene millones de nefronas. De hecho, pueden morir hasta el 70% de las nefronas y el riñón sigue funcionando igual. Estas nefronas están rodeadas de vasos sanguíneos. Entonces aquí se realiza mucho intercambio entre circulación y nefrón. Y va capturando el agua, ¿ya? Y elimina los desechos que no corresponden. ¿Ya? Entonces aquí se fomenta la fábrica de orina, aquí se va produciendo la orina. No voy a ahondar más para no generar complicaciones, porque esto me imagino que lo van a ver en histología en algún minuto. ¿Ya? Supongamos. Los riñones se ubican en una región bien especial porque ocupan el área sublumbar, en la región sublumbar, pegadito a los músculos psoas, pegado al psoas mayor, psoas menor, ocupan un espacio que se llama, ¿cómo se llama esa región? ¿Donde van los riñones? Retro, claro, sublumbar, sí, región sublumbar. Pero pensando en el abdomen, en la cavidad abdominal, ocupan el retroperitoneo, ¿cierto? Tienen una posición retroperitoneal. Entonces son de ubicación retroperitoneal. Quedan fuera de la cavidad peritoneal. Por lo tanto, no tienen contacto con peritoneo visceral. Y cada uno de los riñones, por ejemplo, si este es un riñón, cada uno de los riñones está envuelto en una cápsula renal. Como no tienen peritoneo visceral, ¿cierto? La naturaleza les otorgó una opción de un tejido modificado, se obtiene su cápsula renal. Una cápsula fibrosa.
cápsula renal. Cuando el paciente está sano, cuesta mucho retirar la cápsula. Está pegadita la cápsula. Cuando el paciente está enfermo, cuando ha tenido, por ejemplo, una septicemia, un proceso infeccioso grave, mucha fiebre, la cápsula sale solita. Tú la tocas y se desarma el riñón. Cápsula renal. El polo que mira hacia craneal, este polo, miren, este extremo, se llama polo craneal. El polo que está mirando hacia atrás del riñón se denomina polo caudal. Entonces un riñón tiene dos polos. No importa si es riñón izquierdo o derecho, da lo mismo. Tiene un polo craneal y un polo caudal. ¿Ya? Por ejemplo, y movemos la imagen. Como esta lista es ventral, por si acaso, ventral. Por lo tanto, como si ustedes observan, el riñón que está teñido de color rojo, ese de ahí, ¿será derecho o izquierdo? Derecho. Y este riñón de acá, izquierdo. ¿Cuál de los dos riñones es más craneal? El derecho. Habitualmente, el 99% de los mamíferos, siempre el riñón derecho es más craneal. Se ubica entre T13 y L3, aproximadamente. ¿Usted preguntará eso? Entre T13 y L2. ¿Perdón, Carlos? ¿Preguntará eso en la prueba? Sí, bastante probable. ¿Ya? Están entre la terciada vértebra torácica y la L2, la segunda lumbar. El izquierdo se ubica entre L1 y L3, aproximadamente. ¿Ya? Como referencia solamente. T13, L2, L1, L3. O sea, tienen una vértebra de diferencia. No es tanta la diferencia. La izquierda entre L1 y L3. ¿Ya? ¿Cuál es más craneal? El derecho. Mira, el polo craneal del riñón derecho, este polo craneal, está unido, se asienta en el hígado, en la impresión renal del hígado. El riñón derecho se relaciona con el hígado a través de su polo craneal. En cambio, el riñón izquierdo, su polo craneal, está asociado al estómago. Por ejemplo, para que tengan una referencia. Y cada uno de los polos se asocia a una glándula adrenal. Medialmente al polo, aquí aparece una glándula adrenal. Es la glándula que está encargada de producir los corticoides, la norepinefrina, etc. Sistémica. ¿Cuál es la glándula? Esa glándula adrenal. En el humano se llama suprarrenal, pero acá simplemente glándula adrenal. Ad, porque está unida, renal, adrenal, adrenal. Cerquita del riñón. Glándula adrenal o adrenal. Adrenal. Por eso se llama así. ¿Ya? Unida muy cerquita al polo craneal de cada riñón. También hay que decir por qué está unido al hígado, porque tiene que estar más fijo al hígado. ¿Ya? Y también hay una razón física. ¿Profe? Cada riñón tiene una cara dorsal y una cara ventral, que estamos viendo acá. ¿Ya? La cara dorsal es la que está unida a los músculos, en contacto con los músculos psoas, que están ahí. Psoas mayor y psoas menor. Pero esta cara ventral que estamos viendo está unida a las vísceras. Dígame. Profe, ¿qué función tenía la glándula adrenal? No te preocupes de eso, ahora no es importante. Pero produce corticoides y norepinefrina. Déjalo ahí entre paréntesis, porque no tiene nada que ver con el sistema, bueno, indirectamente. Pero dejémoslo ahí pendiente. Solamente quiero que observen y entiendan la descripción de esta región, de la región retroperitoneal. ¿Ya? ¿Cuántas caras tienen los riñones? Dos. Esta cara que estamos viendo se llama cara. ¿Qué cara es esta? Ventral. La cara dorsal no la podemos ver, porque está mirando hacia los músculos, ¿cierto? Hacia los músculos psoas. Después hay un borde lateral y un borde medial. ¿Cuál de los dos bordes contiene el hilio renal? El medial. Si uno observa el hilio, el pedículo renal que atraviesa el hilio
¿ya? Este pedículo contiene una arteria renal, vena renal y un uréter. ¿Ven? Una arteria renal, vena renal y uréter. Esas son las estructuras que normalmente podemos encontrar atravesando este ilio. En el canino es bien frecuente que la arteria renal se bifurque. Viene la arteria, como se ve ahí, después se divide en dos ramas. Justo antes de entrar al ilio, en la región preiliar. Antes de entrar al ilio, la arteria se divide en dos ramas. ¿Ya? Incluso aparece una tercera rama que va a irrigar al uréter. ¿Ya? Si comparamos la arteria con la vena, ¿quién es más grande? La vena. La vena. La vena renal tiene un lumen muy amplio, es algo así. En cambio, la arteria renal es pequeñita. Su lumen es redondo, bien circular, de pared un poco más gruesa, pero es pequeñito. Eso nos ayuda a diferenciar entre vena renal y arteria renal. Y el uréter, de un tamaño intermedio, ¿ya? Se caracteriza porque el lumen tiene forma de estrella. Así tiene estrellado, se dice. Lumen estrellado. Y eso es importante para que el uréter se pueda expandir. No puede tener una estructura o una arquitectura rígida. Necesita expandirse. ¿Por qué? Porque ¿quién pasa a través del lumen del uréter? ¿Lo que usted dice? La orina. La orina. Este contiene la orina, ¿sí? ¿Cómo se llamaba esa región? La que usted dijo, ¿dónde estaba, donde se dividía la arteria? ¿O se- ¿Eso de ahí? Sí. Ilio. Ahí. Este es el ilio renal. Pero donde se dividía la arteria o donde se separaba de esta. Antes del ilio. Antes. Preiliar. Preiliar. Antes del ilio. ¿Ya? Por ejemplo, si está en cirugía en el futuro, tienen que describir la anatomía de la región preiliar del riñón derecho del canino. Tienen que mencionar arteria renal, vena renal, uréter. ¿Ya? Ese es el pedículo. ¿Ya? La estructura que cruza el ilio. Si ustedes observan justo en el plano mediano, en esta zona, ahí se ve la vena cava. ¿Cuánto se llama? Vena cava caudal. Muy bien, vena cava caudal. Y la arteria que está de color rojo acá, ¿cómo se llama? ¿Aorta cuánto? Abdominal, perfecto. Entonces en el plano mediano, separando los dos riñones, pero muy pegadito al techo del abdomen, en la región sublumbar, también aparece la vena cava caudal y la aorta abdominal. De hecho, estas estructuras también se consideran estructuras retroperitoneales. Tanto la aorta abdominal como la vena cava caudal ocupan el retroperitoneo. Fíjense que la arteria aorta abdominal, está más cerca del riñón izquierdo. Entonces, ¿cuál de las arterias renales es más corta? La izquierda. Por otro lado, la vena cava caudal está más cerca del riñón derecho. Entonces, ¿cuál de las dos venas renales es más corta? La derecha. ¿Ven? La vena renal, esa vena es cortita, esta otra vena renal es más larga. Son distintas. Y también surgen en distintos niveles. La vena renal derecha es más craneal respecto a la vena renal izquierda. O sea, de a poquitito van a ir afinando la vista, así que no se urjan, con calma. Eso último que les acabo de comentar, siempre se pregunta, pero en anatomía 2. Se los comento porque lo tienen que saber. Es parte de la materia. Pero no podemos salir todavía con una pregunta de este tipo, porque están partiendo. Con suerte, lo que me interesa ahora es que aprendan a describir el ilio, dónde se ubica el ilio, cómo se configura el pedículo renal, el polo, qué relaciones anatómicas hay con los polos, ¿ya? Cuántas caras tiene el riñón, y el polo caudal, no hemos dicho nada todavía, pero respecto al polo caudal, en la hembra, por ejemplo, cada uno limita con los ovarios. Ahí está el ovario derecho y acá está el ovario izquierdo. ¿Ya? Ovarios. ¿Alguien quiere preguntar algo?
¿Puede repetir lo último que dijo de los polos con los... El polo caudal en la hembra, a modo de ejemplo simplemente, ¿ya? Justo detrás del polo caudal ahí aparecen los ovarios. ¿En el macho? No, ahí es una historia mucho más compleja. Demos solamente como ejemplo la hembra. Solamente la hembra porque para que tengan una idea de lo que hay caudal respecto del polo caudal, ¿ya? Entonces, y además ahí aprovechen de ver que los ovarios tienen posición retrorrenal. Están retrorrenal, o sea, están caudal al riñón. Retrorrenal. No se ven porque están envueltos en su bolsa ovárica. Envueltos en una bolsa ovárica, una bolsa de peritoneo especial. Acuérdense que los ovarios están ubicados en la cavidad intraperitoneal, entonces están en desventaja. No tienen peritoneo visceral. Nosotros podemos definir muy bien en el riñón una zona periférica que llamamos corteza, que aquí está de color rojo, ¿eh? O café, no sé qué color es este. ¿Color rojo? Sí. A mí ese es rojo. Pero da lo mismo. Eso es blanco. No, estas flechas son de color roja, Ah, ¿cierto? Ya. Esto dejémoslo como marrón. No sé qué color es. ¿Ah? Este es un corte sagital del riñón. Está abierto, pues. De hecho, mira, se ve la cápsula renal por fuera, cápsula renal, y por dentro, interiormente, podemos diferenciar dos regiones. Una corteza renal, que está de este color, ahí, ¿ya? Y hacia adentro, los túbulos colectores del nefrón, estos túbulos, los que transportan orina, ahí se ven, de hecho ahí se marcaron como túbulos, estos túbulos forman unas estructuras como piramidales, ¿ya? De hecho se llaman así, se llaman pirámides renales, que corresponden a la médula renal. Por eso ahí se habla de médula. ¿Pero dónde están los túbulos? Entonces, hablar de pirámide o hablar de médula es lo mismo. ¿Ya? Los túbulos están en las pirámides. De eso estamos hablando, Antonio. ¿Ya? Mira, ahí. No, lo que yo estaba diciendo es que aquí el artista trató como de subrayar y de hacer hincapié. ¿Te fijas? Por eso hicieron acá como esas rayas, esas líneas, como que fueran túbulos renales. ¿Ven? Entonces estos túbulos se ordenan como en pack, unos paquetes piramidales, ya que dan forma a esta médula. Entonces, al interior del riñón puedo diferenciar dos zonas, la corteza y la médula. ¿Qué forma tiene la médula? Piramidal. Son pirámides, por eso pirámides o médula en este caso lo mismo. Finalmente el riñón en su interior tiene un espacio, una cavidad que se llama seno renal, ¿ya? Y ese seno lo ocupa un saco, un saquito membranoso que se denomina pelvis renal. Esta es la pelvis, ¿ya? La pelvis renal, aquí está solita, pelvis renal, tiene una serie de recesos, bolsillos, etc. Pero básicamente lo que hace es recolectar la orina que pasa desde las pirámides hacia la pelvis. ¿Ya? Esta es la pirámide, más o menos una pirámide renal, pues tiene esta forma. Ahí están los túbulos colectores del nefrón y termina aquí formando un orificio, ¿ya? Que se llama papila renal. Sería la papila. Todo esto es la pirámide, una pirámide renal. Como en el perro, las pirámides y las papilas se fusionan, están al menos semifusionadas. Producto de la unión de las papilas renales aparece la cresta renal. Este borde que se ve aquí corresponde a la cresta renal, y si uno lo mira con una lupa, presenta muchos forámenes, muchos orificios. ¿Ya? Por ahí sale la orina. Y sale directamente en dirección hacia la pelvis. Esta es la pelvis. ¿Ya? La pelvis renal ocupa el seno. ¿Ya? Esta pelvis renal, la única función que tiene es recolectar la orina dentro del riñón. La pelvis renal. ¿Ya? ¿Sí, Carlos? no entiendo lo de las pirámides. ¿Las pirámides? No entiendo lo de las pirámides. La pirámide renal
son los grupos de túbulos colectores del nefrón. Eso es, son los túbulos colectores. ¿Ya? Todo Respecto eso al va a la riñón. cresta. ¿Cómo? O sea que cada cosa de esas blanquitas que van directo a la cresta son una pirámide. Claro, claro. Lo que pasa es que en el perro no puedes diferenciar muy bien las pirámides, porque se fusionan. Ya. Eso, es que en la imagen anterior se notaba cuál Claro, se las mostré para que lo por eso- entendieran, pero aquí no se nota. Y esto ya es más parecido a la realidad. Ya. Por eso se dice que el riñón del perro, ¿cierto?, es monopapilar, porque tiene sus pirámides fusionadas, ¿ya? Y de superficie plana, una superficie lisa. Es un riñón liso, monopapilar, fusionado, las pirámides fusionadas, y con presencia de cresta renal. Ahí se puede ver. Ya desapareció la papila porque las papilas dieron formación a esta cresta. Pero igual las puedes ver con una lupa. Si tú miras la cresta renal, de cerquita se ven como unos orificios. Y eso viene a ser como unos residuos de papila renal, ¿ya? Que son entre 7 a 9. Son los que se pueden ver, porque son muchos más, ¿ya? Y esta especie de embudo que se ve aquí, ¿ven? Este embudo, esta es la pelvis renal. Pelvis. ¿Dónde se ubica la pelvis renal dentro del riñón? En el seno, en el espacio que hay dentro del riñón. Entonces, independiente que el riñón sea un órgano parenquimatoso, igual cuenta en su interior con un seno, con un pequeño espacio. ¿Y quién ocupa el seno renal? La pelvis. ¿Y cuál es la función? ¿Cuál es la pega de la pelvis? Recolectar la orina. Y así se lo van a preguntar en el brazo renal. Indique cuál de las siguientes es la función de la pelvis renal del canino. 2 puntos. Lo único que tiene que acordarse es que sirve para recolectar orina, pero adentro del riñón. ¿Ya? O sea, ¿dónde se recolecta la orina al interior del riñón? En la pelvis renal. Claro, aquí se recolecta la orina. Una vez que esta pelvis está rellena de orina, la orina empieza a avanzar por el uréter. Entonces yo me pregunto, una pregunta muy buena, es ¿dónde nace el uréter? En la pelvis. Desde la pelvis renal, de aquí hacia caudal, nace el uréter. ¿Ya? Acuérdense que el uréter va hacia caudal. ¿Esto de ahí qué es? Este conducto que está ahí, ¿qué es? Arteria renal. Este de acá, vena renal. Y este es uréter. ¿La arteria renal dónde nace? En la aorta abdominal. ¿La vena renal dónde nace? En el riñón. ¿La vena renal hacia dónde va? ¿Dónde termina? En la vena cava, caudal. Porque la tributaria de la vena cava. Esto tributa sangre venosa a la vena cava. ¿La arteria dónde nace? La arteria viene de la aorta. La arteria, ¿cuál de las dos está a cargo de la irrigación? La arteria. ¿Y el drenaje del órgano? La vena. La vena. Por eso hay que tener cuidado, mucho cuidado, cuando les preguntan, oye, ¿dónde nace y dónde termina un vaso sanguíneo? Debe decir, bueno, arteria. Ahí está, se está mostrando la pelvis recolectando orina. Ahí están los uréteres. Fíjense que los uréteres también se ubican en el retroperitoneo. Los uréteres. El uréter derecho es un poquito más largo, por las razones que ustedes entenderán. No son simétricos, uno más largo y otro más corto, da lo mismo. Pero se ubican en el techo del abdomen, en la región sublumbar, en el espacio retroperitoneal. Pero después tienen que caer hacia la vejiga urinaria. Descienden, point, hacia la pelvis. O sea, no están siempre en el retroperitoneo o en la región sublumbar. Porque hay una porción retroperitoneal y después hay una porción intrapélvica, donde van hacia la vejiga urinaria. Ahí está la vejiga urinaria. ¿Ya? La vejiga urinaria se caracteriza porque tiene 3 partes. 3 partes. ¿Alguien quiere preguntar algo más, no? ¿No?
Ya, mira, voy a terminar de pasar, en 5 minutos más voy a terminar de pasar urinario. ¿Ya? Ahí se pueden parar, pueden ir al baño, se mojan la cara, se cachetean bien fuerte, violentamente, y ahí vuelven. Y seguimos con reproductor hembra. ¿Les parece? Ya, para que no piensen que... Porque si me ven un poco acelerado es por eso. Pero si alguien quiere interrumpir, interrumpa, pregúntenos. El macho lo va a mojar para la próxima clase, porque si no va a ser una locura. Con eso es suficiente, solamente urinario y hembra. Muy bien. Entonces, ¿ven la vejiga urinaria? ¿La ven? ¿Sí? ¿Alcanzan a ver los uréteres en la imagen? Este es el uréter derecho, ese es el uréter derecho, y ese es el uréter izquierdo, ¿se fijan? De hecho ahí dice uréter, ¿ven? Estos uréteres desembocan en la vejiga urinaria, aquí en esta zona que se conoce como cuello. Este es el cuello. Lo hacen por dorsal respecto a la vejiga urinaria. Es imposible que lleguen por ventral, ¿ya? Llegan por dorsal. ¿Sí o no? La segunda parte de la vejiga urinaria se llama cuerpo. Todo esto sería el cuerpo. Y este extremo que está muy craneal, solo ese extremo de ahí, esa región, se denomina vértice. Vértice, cuerpo y cuello. ¿Cuál es el vértice? ¿Cuál es el vértice? ¿Está anotado ahí? Mira. El vértice no. No, el vértice no, pero el resto sí, pues este cuerpo, cuello. Entonces, el 90% o el 99% de la vejiga urinaria está formado por el cuello y el cuerpo de la vejiga. Y el extremo más craneal, el siguiente ahí sería el vértice. Vértice. Ahí aparece el... no voy a decir nada mejor, porque ustedes lo habían tenido en embriología. No, fijémoslo ahí. Pero ese vértice está conectado al cordón umbilical. Entonces el fetito por ahí tiene la posibilidad de drenar, de eliminar orina, desechos. Entonces aquí se supone que nosotros teóricamente aquí deberíamos ver en ese punto un orificio ureteral derecho. En ese punto de acá, un orificio ureteral izquierdo. Y más o menos por aquí, en esta zona, orificio ya uretral interno. Porque la orina finalmente sale a través de la uretra. Esa es la uretra. ¿La ven? Que está envuelta en un músculo uretral. Hay un músculo que rodea la uretra. Y como ustedes se dan cuenta, se fijan que entre la uretra y la vejiga urinaria acá hay algo. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Se imaginan que esto es macho, ¿ah? Eso es próstata. Es enorme. ¿Ya? Es una glándula seminal. Produce semen y el semen que produce lo libera directamente a la uretra. Entonces hay una relación súper íntima en esta zona entre la próstata y la uretra intrapélvica. Cuando la vejiga urinaria termina, se acaba la vejiga, de esta forma, vamos a tratar de seguir la misma figura, vejiga urinaria, aquí se da paso a la uretra. Uretra. La uretra es un conducto membranoso. Y esta uretra está envuelta en un músculo especial que nosotros llamamos músculo uretral. ¿Ya? Músculo uretral. Entonces el músculo uretral es súper potente, sobre todo en el macho, porque colabora con la micción y con la eyaculación. Ayuda a la salida de la orina y a la salida del eyaculado. Y justo en esta zona aquí se interpone, en el macho se interpone aquí la próstata. Insolentemente. ¿Ya? Entonces se aprovecha de toda la instalación anatómica que hay acá en esta zona y el eyaculado lo vierte directamente al conducto uretral, a la uretra. Eso es lo que está pasando. Profe, ¿y eso es lo que está unido a la próstata de estos conductos? ¿Esto de ahí? Sí. Esos son los conductos deferentes que vienen desde el epidídimo. Después lo vamos a estudiar. Conductos deferentes. También aportan semen a esta región.
¿Perdón? El músculo uretral, Para contraer la uretra. o sea, se contrae como cuando Se contrae, por ejemplo, para facilitar la micción, para que salga la orina, riesgo de micción, o en la eyaculación. En la eyaculación. Entonces, si hay una lesión en este músculo uretral, ¿ya? También se conoce como bulbo uretral, ¿ya? Pueden haber fallas en la micción o en la eyaculación. ¿Ya? El músculo liso. Si la próstata aumenta de volumen, también puede contraer a este conducto, ¿ya? Y también puede haber falla en la micción y puede haber retención de orina. Y es un drama porque si se inflama la próstata, la orina abandona la vejiga urinaria como en gotitas. Empieza a orinar mucho menos, pero está todo el día eliminando gotitas. ¿Ya? Incluso durante el sueño se despierta el perro cada rato a orinar. En el hombre pasa lo mismo, en las personas. Y a veces puede aumentar tanto de tamaño esta próstata que comprime al recto, que va por encima, dorsal a la próstata va al recto. Entonces el material fecal sale plano, en vez de salir cilíndrico, como un, disculpen el ejemplo, pero como una longaniza, ¿cierto? El pollito, el material fecal, en vez de tener esa forma, aparece aplastado. Cuando tengo un perro adulto con el material fecal plano, ¿de qué sospecho? De una inflamación grave de la próstata o de cáncer de la próstata, depende. En el macho. Por eso es interesante el esquema porque está representando la relación que hay entre la vejiga urinaria y la próstata. El músculo, respecto de la vejiga urinaria, solo de la vejiga urinaria, el músculo que forma la musculatura lisa de esta vejiga urinaria se conoce como músculo detrusor. Detrusor. Destruir significa vaciar, evacuar algo, ¿ya? Músculo detrusor. Entonces esta vejiga urinaria tiene tres capas. Tiene una capa mucosa interna, una capa muscular, músculo detrusor, y por fuera el peritoneo visceral. Tres capas, como cualquier órgano, como cualquier víscera. Tiene un gran espacio en su interior, es muy amplia, es como un globito, que acumula mucha orina. Y el uréter que llega en esta zona perfora la muralla, la pared, ya que se abre, avanza un poquito, tiene un trayecto intramural y se abre por aquí, en el pecho, hacia el pecho del cuello de la vejiga urinaria. Entonces, cuando la vejiga está llena de orina, muy rellena de orina, pletórica se dice, pletórica, va. ¿Tú estás ahí en la mañana? Bueno, ya. Entonces la orina empuja este orificio y se cierra el uréter. Y impide que la orina siga cayendo o que se siga rellenando esta vejiga urinaria. Eso lo van a ver después en fisiología, en el futuro. ¿Ya? Pero bien interesante el sistema, cómo funciona el llenado de la vejiga urinaria. ¿Sí? ¿puedes explicar de nuevo las capas de la vejiga? Sí, la vejiga urinaria tiene tres capas: la mucosa, muscular y serosa. Igual que cualquier órgano. Quiero que hagan énfasis solamente en recordar que la musculatura, el músculo propio de la vejiga urinaria, ¿cómo se llama? Detrusor. De ahí viene el nombre. Después, cuando en neurología veamos el reflejo detrusor, es el reflejo que controla la actividad del músculo detrusor. Entonces, ¿qué pasa cuando el músculo detrusor se contrae? Se produce el vaciamiento de la vejiga urinaria. Entonces, vamos a tener que tener mucha claridad respecto al mecanismo de llenado de la vejiga urinaria y también de vaciamiento de la vejiga urinaria, porque son dos procesos opuestos. Profe, entonces si un animal presenta una obstrucción urinaria, ¿el músculo tiene que ver ahí o tiene que ver igual otra cosa? Hay altas causas de obstrucción urinaria. Depende. Que puede haber una obstrucción producto de una falla en la musculatura en esta zona que conforma una especie de esfínter uretral, ¿ya? Puede haber en el caso del macho, puede haber una obstrucción producto de un cáncer de la próstata. Depende. Depende de la causa del tratamiento. No son todos los fenómenos iguales. No sé si eso es lo que me estaba preguntando, ¿no? Sí, Ya. la próxima.
Mira, finalmente, para terminar la vejiga urinaria, existe este concepto de trígono vesical, que es un triángulo, que está aquí, eso, entre los dos orificios ureterales y el orificio uretral interno, o meato uretral interno. Entonces, aquí hay un orificio ureteral, aquí hay otro orificio ureteral, y acá está el meato uretral. Entonces aquí se forma un triángulo, dorsalmente al cuello de la vejiga urinaria. Ese triángulo se denomina trígono vesical. Por ahí se hace, por ejemplo, si hay un paciente con una vejiga con una parálisis, cuando ya no puede orinar, tienes que hacer una punción con una aguja de este lado, grande, e introducirte, cruzar el abdomen, y generalmente esta es la zona que se busca para extraer la orina de manera forzosa, de manera urgente, ¿no? O en el caso de una endoscopía o una cirugía endoscópica por el pene, ¿ya? Siempre los movimientos llegan hasta esta zona, como punto de referencia. Entonces sirve como punto de referencia, por distintas razones importantes. Trígono vesical. Está formado por los dos orificios ureterales y el meato uretral interno. Toda esta zona de aquí. ¿Edificio cuánto, profe? Ureterales. ¿Ya? Finalmente la uretra, en el caso de la hembra, miren por acá, después anotan. Esto es más importante todavía. ¿Ya? En la hembra, ¿ven la uretra? ¿Dónde nace? En la vejiga urinaria. Esta es la vejiga urinaria. ¿Ya? Y termina en el piso de la vagina. Cuando termina y se abre aquí en el piso de la vagina, en la hembra se forma un tubérculo que se denomina tubérculo uretral. Solo en la hembra. El tubérculo uretral. En la perra. Ninguna otra especie tiene tubérculo uretral. Estamos hablando del meato uretral externo. Meato uretral externo, o sea, la región final, donde sale la orina, por ese punto. Este sería el meato uretral externo, ahí, y este es el meato uretral interno, que es parte del trígono vesical. Los dos meatos respecto de la uretra. ¿Ya? Eso respecto de la uretra, en la hembra. Se ubica al interior de la pelvis. Se dice que es intrapélvica. ¿Pero qué pasa en el macho? La uretra tiene dos partes, por poseer una porción intrapélvica y una porción peniana. Por lo tanto, acá, aquí, en el extremo del glande, en el pene, ahí está el meato uretral externo. Acá está el meato uretral interno. Entonces, el trecho, la distancia, el recorrido es mucho más largo, es distinto. Hay más posibilidades de obstrucciones acá y de otro tipo de dramas, otros problemas de distinta naturaleza. Entonces, ¿cuántas porciones tiene la uretra del macho? Dos. ¿Cómo se llama la que está de color verde? Porción intrapélvica. O pélvica, si ustedes quieren. Solo porción pélvica. ¿Y la de color rojo? Peniana. Uretra peniana. Ya, 30 segundos de descanso. Baño. ¿Ya fueron ya? ¿Perdón?